Muy bien. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Agradecemos infinitamente la participación de cada uno de ustedes en este seminario que reflexionamos o donde reflexionamos sobre los padres de la Iglesia, sobre aquellas catequesis que el Papa Benedicto XVI había dado eh, en sus audiencias generales entre los años 2007 y 2008. Agradecemos a todos la presencia de cada uno de ustedes. Bien, antes de iniciar un poco nuestra reunión el día de hoy, como de costumbre queremos dar gracias a Dios por el don de la vida, por la posibilidad de permitirnos reunirnos y reflexionar sobre cuestiones altísimas y cuestiones realmente que tienen que calar hondo en nuestros corazones y en nuestra conciencia como cristianos. Entonces nos predisponemos y vamos a ofrecer una oración, la oración del Ave María, para que también la Virgen María nos acompañe en este seminario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Damos así inicio a nuestro tercer encuentro de nuestro seminario Benedicto XVI, Catequesis sobre los padres de la Iglesia. Antes de darle la palabra a Ignacio, quisiera aclarar algunas cuestiones. El día de hoy solamente vamos a tratar a estos padres de la Iglesia, quienes voy a citar ahora: San Hilario de Poitiers, San Eusebio de Vercelli, San Ambrosio, San Máximo de Turín y San Jerónimo. Esto porque en esta semana no tuve tiempo de preparar como corresponde las conferencias, porque nació mi hijo, entonces estuve a su lado, estuve con mi señora. Por eso hemos quedado con Ignacio, que él solamente eh, de la clase de hoy. Entonces, por ese motivo, Ignacio va a ser el que dirija la reunión el día de hoy, y todos los demás estaremos comentando, estaremos reflexionando a la luz de lo que escuchamos, a la luz de lo que nos presenta Benedicto XVI en esas catequesis sobre los padres de la Iglesia. Dicho esto, le doy la palabra a Ignacio. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien, señores? Perfecto. Sí, te escuchamos súper bien. Bueno, en primer lugar quiero partir dando gracias a Dios por la vida del hijo de Víctor, por su familia. Realmente una bendición, Víctor. Creo que hablo por todos cuando digo que estamos muy felices y contentos, digamos, por este don que Dios le otorgó a vos y a tu familia. Bien, vamos a continuar entonces con este seminario, esta catequesis que había impartido el Santo Padre allá por el año 2007 y 2008. Y antes de dar continuidad, siempre es bueno plantear un marco teórico para el cual hacemos una retrospección, que no es otra cosa que mirar un poco el camino que hemos recorrido para llegar a donde hemos llegado. Habíamos dicho como punto de partida que el cristianismo era una suerte de herejía del judaísmo y que adviene o emerge en medio de multiplicidad de corrientes filosóficas y corrientes religiosas de una época bastante turbulenta, digamos,
en el cual digamos, imperaba, de la redundancia, el imperio romano. Eso habíamos dicho. También habíamos dicho que la catequesis del Papa Benedicto es realmente fascinante y brillante, pero tiene una riqueza tan extraordinaria que trasciende, digamos, el campo filosófico. De hecho, es estrictamente más teológico, eclesiástico, digamos, o escatológico. Y el día de hoy, bíblico, de hecho, atendiendo a uno de los autores que vamos a tratar. O sea, tiene una riqueza tan profunda que puede servir para cualquier tipo de reflexión de índole más teológica y, por supuesto, filosófico. Bien, dicho esto, partamos nuevamente con lo que habíamos dicho en las primeras clases, que el tema en cuestión tenía que ver con la identidad de la persona de Jesús y también de la identidad cristiana. Habíamos hecho un recorrido referente a los padres que empiezan a tratar la cuestión de la identidad cristiana. Y por supuesto, la identidad de Cristo. Era bastante complicado, y más todavía en un judío, convencerle que Jesús era de la misma naturaleza que Dios Padre. Y eso, conforme a lo que ha explicado el Papa Benedicto, estaba totalmente de una manera convencida, digamos, en los primeros padres. No había ninguna duda, al menos en los primeros padres, de la consustancialidad de Jesús con el Padre. O sea, y eso, digamos, va a ser el motivo central en el siglo III del Concilio de Nicea, donde aparece y emerge la gran figura de San Atanasio para confrontar a uno de los más grandes herejes, podríamos decir, que como fue Arrio. Y de Arrio hemos hablado el miércoles pasado, y realmente si nos podemos analizar 5 padres, o al menos 4 de los 5 que nos toca desarrollar hoy, vamos a encontrar que tienen por interlocutor a Arrio y a los seguidores de Arrio o filo-arrianos. Eso me puso a pensar, o me puse a pensar sobre la figura de Arrio el día de hoy. Y realmente Arrio es una figura trascendental en los primeros, podríamos decir, 5 siglos de cristianismo en la historia. Porque básicamente si miramos una mirada dialéctica, podemos entender un poco el desarrollo del cristianismo que se fue dando gracias a la contraposición o interpretación que se dio de Arrio desde una visión gnóstica del cristianismo, ¿verdad? Y la reacción de los padres ante esa postura. Entonces, Arrio es un poco el personaje a quien los padres que el día de hoy vamos a tratar se van a encargar de rebatir o discutir. Y no solamente Arrio, sino los filo-arrianos. Y eso es muy importante porque personas muy poderosas en la época adhirieron a la causa de Arrio. No podríamos decir que el emperador Constantino adhirió a Arrio, pero sí su hijo Constancio directamente adhirió a las ideas del arrianismo. Entonces, la politización, digamos, de la fe católica de la época trajo grandes conflictos dentro del seno mismo de la iglesia, ¿verdad? Porque Arrio había sido restablecido después del Concilio de Nicea desde el poder político, y eso trajo una reacción muy fuerte, que terminó, por supuesto, en otro concilio, como habíamos hablado la vez pasada, en el 381 en Constantinopla, donde se, digamos, decretó mediante dogmas el credo cristiano que nosotros rezamos de vez en cuando, el credo largo, y los domingos y en cada misa rezamos el credo corto. Bien, eso un poco para contextualizar. El primero, o sea, el primer padre que vamos a tratar el día de hoy es San Hilario de Poitiers. El miércoles 10 de octubre del año 2007, el Papa Benedicto entonces empezó a hablar sobre este padre de la iglesia. Y dice de él que nació allá por el año 310. Y por supuesto fue un gran defensor de la doctrina niceana. Eso quiere decir, cuando ya nos posicionamos en la doctrina niceana, tenemos que entender que empezamos a debatir con Arrio y los arrianos.
los filorrianos, le llama el Papa Benedicto, los seguidores o podríamos decir discípulos de Arrio. Algo que estuvimos analizando también es un poco si Arrio tenía mala intención o no, ¿verdad? Cuando empezó a proponer sus ideas. Y esto estuvimos debatiendo un poco o analizando un poco como una suerte de chisme patrístico, ¿verdad? Según el Fray Marcelino, corre por ahí una anécdota de que San Cirilo de Jerusalén terminó bofeteando a Arrio cuando negó la divinidad del Logos, de la segunda persona divina de Jesús. Terminó, digamos, bofeteándole a Arrio, ¿verdad? Entonces, dicho esto, tenemos que entender que el punto de partida del cristianismo consiste en aceptar la divinidad de Jesús. Eso ya, para volver un poco a hacer retrospección, para ir entendiendo un poco la dinámica del debate en el siglo III de la Iglesia. O sea, el punto de partida del cristianismo y que ya estaba, digamos, declarado por dogma en el siglo III era la divinidad de Jesucristo, la consubstancialidad del Padre y el Hijo. Y por supuesto ya los primeros tratados trinitarios que de alguna manera empezaron a desarrollar la doctrina trinitaria, ¿verdad? Y que ya entendían la divinidad tanto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Varios padres empezaron ya de alguna manera a desarrollar en mucha profundidad la doctrina trinitaria, ¿verdad? Y uno de ellos es San Hilario de Poitiers, que, como bien mencioné, fue un gran defensor de la doctrina trinitaria, de la doctrina niceana, y introduce un análisis fascinante, San Hilario de Poitiers, porque probablemente rondaba una reflexión, un análisis de las Sagradas Escrituras, porque también en el siglo III empieza a resaltar, digamos, como una suerte de praxis cristiana el análisis de las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Empezaban, digamos, los primeros padres, los primeros obispos y estudiosos a reflexionar sobre las Sagradas Escrituras. Y San Hilario de Poitiers entiende de alguna manera que de repente podría presentarse un poco confuso el análisis del Nuevo Testamento, que presenta a Jesús como una criatura inferior al Padre. De hecho, es bastante, digamos, no controversial, pero de alguna manera cuando uno empieza a leer, dependiendo un poco de la traducción, de repente puede encontrar un poco confuso digamos, la referencia a la persona del Logos en el Antiguo Testamento. Y ahí, digamos, se erige San Hilario para sentenciar que no solo el Nuevo Testamento defiende la divinidad de Jesucristo, sino también el Antiguo Testamento. Ambos testamentos, en la Sagrada Escritura, defienden la divinidad de Jesucristo. Y la consubstancialidad con el Padre. El Antiguo Testamento ya manifiesta claramente, según San Hilario de Poitiers, la divinidad de Jesús. Y eso, digamos, para poderlo explicar de una manera más clara a sus contemporáneos, probablemente San Hilario de Poitiers sea el primer padre que utiliza el concepto bellísimo de kenosis o kenosis, que traducido al español significa anonadamiento, o sea, el empequeñecimiento del Hijo de Dios, el hecho de ser totalmente hombre, no tiene que ser confuso o ningún obstáculo para poder aceptar la divinidad de Jesús. El tema es que el misterio de la encarnación de repente puede resultar confuso a la hora de aceptar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y San Hilario de Poitiers era consciente de eso y desarrolla toda una teoría de la kenosis donde explica y manifiesta claramente que Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Es un poco en cuanto a San Hilario de Poitiers, que era un gran teólogo, gran estudioso, como casi todos los padres en ese periodo ya se dedicaron
netamente al estudio y, por supuesto, a ser grandes pastores. Insistía mucho San Hilario de Poitiers, como eso tiene en común todos los padres, en el bautismo. El bautismo era fundamental, especialmente el bautismo de la gente ya permeada por ideologías y corrientes filosóficas que se bautizaban en el cristianismo e empezaban a, de alguna manera, hacer su interpretación del evangelio y empezaban a confundir a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, él insistía mucho en el sacramento del bautismo y en la enseñanza del evangelio. Hay que ser claros a la hora de enseñar y hay que ser coherentes. Si en algo se van a caracterizar los padres del siglo III es en la coherencia. Entonces, eso un poco en cuanto a San Hilario de Poitiers, ¿verdad? Seguidamente, el miércoles 17 de octubre, en esto fue bastante disciplinado el Santo Padre, probablemente no hubo ninguna actividad que fue, digamos, obstaculizando para hacer la catequesis seguidamente, aborda la vida de San Eusebio de Vercelli, el primer obispo del norte de Italia. Yo creo que San Eusebio vive en el periodo de en un periodo bastante politizado, en el que la fe fue víctima también de ese escenario político. Por supuesto, como casi todos los padres de esa época, defendió la fe de Nicea, el concilio de Nicea, pero vivió en un ambiente bastante politizado. Cuando muere el emperador, cuyo nombre no recuerdo, pero el emperador que asume era Juliano. Y este emperador, Juliano, va a ser reconocido históricamente como Juliano el Apóstata, porque Juliano quería hacer un retroceso histórico con el cristianismo, quería abolir el cristianismo, volver a perseguir el cristianismo, de hecho persiguió el cristianismo, y quiso otorgar los templos cristianos al neoplatonismo, al paganismo, ni siquiera al arrianismo, al neoplatonismo, a una religión pagana. Prohibió, digamos, las enseñanzas en las escuelas cristianas. Eso se manifiesta y se pone muy bien en el libro del doctor José Enrique Schroeder, La educación en la historia, cuando aborda el tema de la educación en el Imperio Romano y la educación cristiana dentro del Imperio Romano. Ya había escuelas cristianas y el emperador, que pagaba los salarios con el tesoro imperial a los docentes, prohibía la enseñanza de la fe cristiana en las escuelas, o prohibió, intentó prohibir. Juliano el Apóstata. De hecho, la historia le reconoce por su expresión al final, al morir, cuando sentencia venciste Galileo. O sea, si ustedes ponen en cualquier página de internet venciste Galileo, va a emerger la figura de Juliano el Apóstata, ¿verdad? Juliano el Apóstata entonces muere en una suerte de batalla y antes de morir sentencia venciste Galileo, dejando en claro que dedicó su vida luchando contra el cristianismo, contra la persona de Jesús. Y al final terminó perdiendo, o sea, el cristianismo siguió. Y en ese escenario bastante politizado, San Eusebio de Vercelli empieza a defender la doctrina niceana. El emperador Juliano muere y creo que Arrio es restituido ahí en el 360 y pico, 365 creo, mediante una suerte de sínodo más bien político, es restituido Arrio y generalmente los padres que defendían la doctrina niceana son mandados al exilio. Son mandados todos al exilio. Hasta que finalmente muere el emperador Constancio I y ellos vuelven a Italia, el caso de Eusebio de Vercelli. Este padre de la iglesia resalta muchísimo el vínculo entre el obispo y los cristianos. Y no solamente los cristianos, sino el pastor con el ciudadano.
O sea, él empieza a tener un diálogo ecuménico, por decirlo así, y corríjame si me equivoco, pero empieza a hablar con los no cristianos, empieza a tener realmente un verdadero vínculo y empieza a sostener que el desafío para el cristianismo no solamente se limita al campo de la iglesia, sino tiene que trascender los templos e ir más allá al campo social. Entonces, él, de hecho, se llevaba muy bien, era muy respetado San Eusebio de Vercelli a nivel social, por cristianos y por no cristianos. Se ganó el respeto a través del servicio y el testimonio. Eso fue en cuanto a la vida de San Eusebio de Vercelli. Insisto, vivió en tiempos del emperador, este emperador Juliano, conocido como Juliano el Apóstata, que persiguió duramente el cristianismo en toda su forma. Seguidamente, uno de los padres eh, más instruido en su época, el 24 de octubre del 2007, el Papa Benedicto aborda la vida de San Ambrosio de Milán. San Ambrosio, San Ambrosio realmente es una luz, una lumbrera. Fue instruido en las mejores escuelas de su época, perteneció a una familia cristiana y era un funcionario público del Imperio Romano, de hecho, un alto funcionario público. Era un magistrado romano, San Ambrosio de Milán. Era muy instruido, era muy bien formado. Eh, no se sabe mucho de San Ambrosio, pero se sabe lo más fantástico, digamos, ¿verdad? Gracias a las confesiones de San Agustín. San Agustín alude de una manera maravillosa a San Ambrosio de Milán. Y había exhortado a un diácono, si mal no recuerdo, de nombre Paulino, que vivió con San Ambrosio para que de alguna manera escriba la vida de este santo. Se empezó a poner de moda en esa época escribir la vida un poco de los grandes pastores de esa época. Y San Ambrosio fue un gran teólogo y un gran pastor. Conocía filosofía, conocía teología, y fue, como él bien lo dice, un gran discípulo de Orígenes, de Alejandría. Su gran maestro fue Orígenes, de quien aprendió, dice él, a conocer y a comentar la Biblia. Como bien mencioné al principio, era una suerte de praxis que se inició en el siglo III. A mediados del siglo III, el hecho de empezar a comentar, a reflexionar sobre la palabra de Dios. Y San Ambrosio de Milán, siguiendo Orígenes, dan origen a lo que nosotros el día de hoy conocemos como Lectio Divina. Y eso en un libro fantástico, bestseller, El infinito en un junco, de una autora española, alude un poco a esta anécdota de San Ambrosio de Milán que reconstruye San Agustín. San Agustín decía que le asombraba la manera en que, cómo leía San Ambrosio. San Ambrosio leía en voz baja, o sea, leía con la mente. Aparentemente no era muy común porque estaba de auge o de moda la retórica. O sea, en el Imperio Romano era muy necesaria la retórica, el hecho de saber expresarse, la oratoria, etcétera. Y San Ambrosio, que era un gran retórico, realmente, que asombró al joven africano, dice el Papa Benedicto. Le dejó estupefacto cuando lo escuchó en Milán, porque Agustín de Hipona va como profesor de retórica justamente en Milán, y es donde se encuentra con San Ambrosio. Y San Ambrosio era un gran pastor, realmente un gran pastor, muy preocupado por la cuestión social. Si nosotros leemos los sermones que nos llegaron de alguna manera de San Ambrosio, vamos a encontrar una denuncia fortísima, digamos, contra la desigualdad social de su época, ¿verdad? Especialmente contra los cristianos. Y él se dedicó, al igual que el siguiente padre del cual voy a hablar enseguida, a recibir a la gente. De hecho, San Agustín resalta eso, cuando el tipo no estaba estudiando, o estaba rezando o estaba recibiendo a la gente. Era realmente un pastor. Y de hecho, esto lo resalta el Papa Benedicto.
lo que convenció a San Agustín no fue lo tanto la inteligencia y la retórica que tenía en grado sumo San Ambrosio. Lo que convenció a San Agustín fue un poco el testimonio de vida de este pastor, que era capaz de enfrentar ¿cómo es? A enfrentar a líderes, al mismo emperador, si fuera necesario, para de alguna manera luchar un poco por la grey, o sea, por el pueblo. Él sacó a mucha gente que caía como esclavo. San Ambrosio liberó a mucha gente en su labor pastoral. Se dedicó mucho a la labor pastoral y cuando no estaba estudiando en Cito, estaba con el pueblo o estaba rezando. Era realmente un pastor con todas las letras, San Ambrosio de Milán. San Ambrosio muere en el 397, muere joven San Ambrosio. En un sábado santo, dice el Papa Benedicto. Sábado santo muere y muere rezando, según lo que atestiguaron o presenciaron la muerte de San Ambrosio, pareciera ser que San Ambrosio cuando dejaba este mundo estaba rezando en silencio. O sea, entonces San Ambrosio realmente, siguiendo Orígenes, repito, funda un poco la Lectio Divina, la reflexión, esta reflexión interna un poco que se puede hacer como praxis de la Sagrada Escritura, o sea, de la lectura de la Sagrada Escritura. Es un poco cuando San Ambrosio, después podemos seguir debatiendo, por supuesto, y el 31 de octubre, el Papa Benedicto aborda la vida de San Máximo de Turín. No hay mucho de San Máximo de Turín, no hay mucho, o sea, no se sabe mucho, dice el Papa Benedicto. Lo que se sabe es que escribió unos 90 sermones aproximadamente, y que fue un gran pastor, un gran pastor. Él habla mucho de San Ambrosio de Milán o alude mucho a San Máximo de Turín. Dicho sea de paso, San Ambrosio fue aclamado obispo popularmente, como bien mencioné. Él perteneció o trabajó como funcionario, como alto funcionario público del Imperio Romano, y cuando fue a Milán fue a solucionar problemas de tinte herético, justamente nuevamente con los filorrianos, y fue aclamado obispo, tras la muerte del obispo de Milán, fue aclamado obispo popularmente. Es el caso de San Ambrosio. San Máximo de Turín, entonces, no hay mucho sobre él, no se sabe mucho, salvo 90 sermones aproximadamente que dejó plasmado, y ilustran un poco el contexto de la iglesia de su época. Y bueno, al igual que casi todos los padres de su época, se enfrenta a las herejías, pero aquí resalta algo muy interesante realmente, que tiene que ver un poco con la conciencia de responsabilidad social. Casi todos los sermones de San Máximo de Turín denuncian la desigualdad social y la apatía de los cristianos para con otros cristianos. ¿Por qué? Porque en ese periodo el Imperio Romano empezó a ser avasallado por los bárbaros. Los bárbaros empezaron a merodear, digamos, las ciudades y empezaron a escasear los recursos naturales, los recursos como víveres, comida, etcétera, etcétera. Y empezó el pueblo o los pueblos del Imperio Romano, que pertenecían al Imperio Romano, a sentir de alguna manera la escasez y la pobreza, digamos, el hambre, etcétera. Las necesidades básicas empezaron de alguna manera a sentir, a faltar, digamos, en ese contexto de guerra con los bárbaros. Y en ese contexto había una desigualdad social demasiado manifiesta que San Máximo de Turín empezó a denunciar claramente. Ante el asedio, ante el asedio bárbaro, una fuerte repercusión en lo económico del imperio, que sufrió el imperio, y declara de alguna manera expresamente San Máximo de Turín: uno no piensa en la necesidad del otro. O sea, era impresionante esto del cristiano. Entonces él va a exhortar a través de sus sermones la predicación entre los deberes del cristiano y el ciudadano. O sea, no solamente no nos ayudamos entre cristianos, sino ni siquiera con el no cristiano, que también la pasaba mal, digamos, en ese contexto de guerra, de asedio, de crisis económica. Entonces,
San Máximo de Turín exhortaba, digamos, a sus fieles a ayudarse entre cristianos y también entre no cristianos. Aquí encontramos una, digamos, una antesala de lo que va a ser la doctrina social de la iglesia. San Máximo de Turín se dedicó a salvar o a rescatar prisioneros de guerra con los bárbaros. Al igual que San Ambrosio de Milán, era muy común que estos padres intervinieran mucho en cuestiones sociales, políticas de la época. Era un periodo muy conflictivo. Entonces, había cierto respeto hacia los pastores y ellos intervenían para rescatar a muchas personas, realmente muchas personas del estado de esclavitud, digamos, y de deuda, porque de hecho, él denuncia muy fuertemente y dice, comprar está bien, pero comprar a aquel que se siente amenazado, que se siente necesitado, es un pecado mortal. Eso era muy común en el periodo de San Máximo de Turín. En las crisis, y esto hasta hoy en día, ¿verdad? Cuando hay crisis económica, oye, Chavaí lo mina. Oye, Chavaí, entonces te venden cualquier cosa a poco valor, digamos, a poco precio. Entonces, ese era el mismo escenario que se daba, digamos, ante el asedio bárbaro en las ciudades del Imperio Romano, ¿verdad? Y eso veía muy mal San Máximo de Turín. Y dejó por escrito sus sermones y fue bien duro, digamos, con los aprovechadores de sus hermanos, ¿verdad? Cristianos que se aprovechaban de cristianos, cristianos que se aprovechaban de no cristianos. Entonces, él exhortaba, digamos, a los obispos a constituirse en centinelas de la ciudad, así llamaba él, y exigirle a los laicos a que no caigan en esa praxis, digamos, ¿cómo es? Básicamente de robo social, ¿verdad? De aprovecharse del débil, del necesitado, digamos, ¿verdad? Veía como pecados mortales, eso es San Máximo de Turín. O sea, desde siempre y para siempre, más o menos, ese procedimiento ha existido, ¿verdad? Eso de aprovecharse del débil, del frágil, de, oye, Shabaína, yo, cosa, pudiendo pagarle más, vos le pagás poco, ¿verdad? Entonces, eso un poco era no sé, una práctica que detestaba de alguna manera San Máximo de Turín. Es un poco en cuanto a San Máximo. No hay mucho, pero en sus sermones se evidencia directamente esa situación, ¿verdad? Para mí es uno de los mejores que ilustra el escenario de ese siglo, ¿verdad? El asedio bárbaro, la crisis económica, en fin. Seguidamente, llegamos al último padre del día de hoy. Es San Jerónimo. El 7 y el 14 de noviembre de 2007. A San Jerónimo le dedicó dos encuentros maravillosos realmente, porque ahí hay alusiones directamente a los escritos propios de San Jerónimo. Y San Jerónimo realmente era un tipo muy instruido, iba leve tipo, o sea, era una suerte de políglota, era un versado, digamos, en el arte de las lenguas. Era muy hábil en esa ciencia. Y parte curiosamente el Papa Benedicto resaltando no quizás las virtudes de San Jerónimo, porque dice que tenía un carácter difícil y fogoso, dice el Papa Benedicto de San Jerónimo. Y pogilendo San Jerónimo era un tipo un poco antipático, no era muy, no sé, no gozaba de tantas virtudes, digamos, para poder relacionarse, ¿verdad? Era un tipo solitario que se inclinaba más hacia la vida monástica. Eh, Era un tipo que se flagelaba, dice, porque en su juventud era ciceroniano y no cristiano. Entonces era un tipo muy convencido, muy coherente en ese sentido con su fe, con su creencia, San Jerónimo. Eh, Estaba muy inclinado hacia la vida ascética hasta que viaja en Roma para ser una suerte de secretario del Papa Dámaso, que le pide, conociendo, digamos, ya la reputación con la que gozaba San Jerónimo, la traducción de la Sagrada Escritura al latín. Y bueno, este hombre monástico dedica su vida a la traducción de la Sagrada Escritura, del hebreo, del griego clásico, y lo traduce en latín. Y esa traducción va a ser conocida como la Biblia Vulgata, o la Biblia o la Vulgata.
Eh, por supuesto, San Jerónimo va a hacer afirmaciones fabulosas, va a hacer sentencias, digamos. La sentencia más conocida es: ignorar la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo. Repito, ignorar la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo. Y hace así sentencia extraordinaria, porque él hace una sentencia como: el que ama la ciencia de la Escritura no amará los vicios de la carne. Ahí se ve un poco su arrepentimiento ciceroniano, influenciado un poco por Platón, ¿verdad? Eh, en fin, San Jerónimo empieza a poner como eh, vértebra central para la pedagogía cristiana la Sagrada Escritura. De hecho, exhorta a educar a los padres, a que los padres utilizan la Sagrada Escritura para educar a sus hijos. Eso exhorta en 2 ocasiones a una matrona, dice el Papa Benedicto, y a un padre. ¿Sabe qué? Educarle, que tu hijo ame más la Escritura que los bienes materiales fugaces, que se prepare en la Sagrada Escritura, que conozca la Sagrada Escritura. Exhorta, de hecho, al estudio de la Sagrada Escritura, pero que no se separe de la tradición. En eso insiste mucho también San Jerónimo. Permanecer siempre adherido, bien fuerte a la tradición. Exhorta también San, San Jerónimo. Tiene exhortaciones fantásticas, tiene demasiadas exhortaciones. Insisto, hay que leer ese texto que le dedica San Jerónimo, especialmente el segundo. Hay que leer. Y él dice, hay que recurrir siempre a las Sagradas Escrituras, a la traducción. Primero al latín. Y si tenemos confusiones, vamos al griego. Y si otra vez tenemos confusiones, vamos al hebreo. Insiste mucho en eso. De hecho, él dice luego, sabe que yo hice una traducción ad literam. Al pie de la letra hice una traducción. La traducción lo dice al pie de la letra, o eso al menos dice el Papa Benedicto XVI. En fin, es un poco en cuanto a San Jerónimo. De hecho, hay mucho para profundizar. De cada frase, de cada idea que lanza San Jerónimo, al menos me pareció extraordinario realmente el análisis que hace de él el Papa Benedicto XVI. Para ir concluyendo, los 5 padres que el día de hoy entonces abordamos, al menos 4 de ellos tienen aún por contrincante a Arrio y son grandes defensores de la doctrina de Nicea, siempre dentro de la lógica de la consustancialidad del Hijo con el Padre. Eso es fundamental. Insisten mucho en el sacramento del bautismo, en formar a los futuros cristianos en la fe, que la fe sea clara, que el pastor sea coherente, tanto con lo que predica y lo que cree. Eso insiste muchísimo. De hecho, San Agustín se convierte, insisto en esto, por el testimonio de San Ambrosio, no por su genialidad, por su testimonio, porque era coherente. Y empiezan a hacer una profunda reflexión de la Sagrada Escritura. En el siglo III, digamos, salvo Orígenes, un poco anterior, empieza a ponerse, no quiero decir de moda, pero empiezan los padres a hacer una profunda reflexión de las Sagradas Escrituras. La reflexión ya va a girar en torno, digamos, profundamente sobre la Sagrada Escritura. Y el hecho de que el Papa le haya pedido a San Jerónimo una traducción tiene que ver un poco por esa praxis que se expandía en el mundo cristiano. Entró, vean de modo o leer la Sagrada Escritura o leer, entonces cada uno empezaba a tener una interpretación propia, ¿verdad? Y como para de alguna manera lidiar con esa problemática, se le pide al hombre más culto de su época, al menos en el arte de la traducción, que lo haga, digamos, al latín. Y ahí aparece la figura de San Jerónimo para legarnos la Vulgata. Así que es un poco para abrir el escenario de reflexión, así que les invito un poco a consultar, comentar, para hacer un poco más dinámica nuestra actividad del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Ignacio por tu presentación. Y como bien comentó Ignacio, ahora abrimos este espacio para algunas preguntas, algunas reflexiones, algunas aportaciones que tengan, y entonces pueden tomar la palabra sin ningún problema.
Tu micrófono, Víctor, creo que está apagado. Bien, ahí ya volví a aprender, digo bien. Bien, Ignacio, yo quisiera resaltar algunas cuestiones de lo que mencionaste sobre estos padres de la iglesia que acabamos de estudiar el día de hoy. Por ejemplo, una cuestión importante en San Hilario de Poitiers, la cuestión de la búsqueda de la verdad. Una cuestión muy actual, considero, y muy necesaria también, la búsqueda de la verdad. En un contexto muy, muy alejado de la verdad que vivimos, un contexto de relativismo, como bien menciona el Papa, o como mencionaba el Papa Benedicto XVI, y ese relativismo que es abrazar cualquier viento de doctrina. Nos estamos alejando de la verdad que realmente nos funda, nos nutre, nos sostiene, esa verdad única que es Cristo, ¿verdad? Entonces yo resalto en San Hilario, por ejemplo, la búsqueda de la verdad. Y debo decir, referente a esto, que el hombre ha nacido para la verdad. La fuerza más poderosa del hombre es la verdad, va a decir el gran filósofo y teólogo Abelardo Lobato, ni considero que es una verdad esa, ¿verdad? Que el hombre está para la verdad. Por eso justamente tenemos el deseo de conocer, ¿verdad? El deseo de saber, por eso estudiamos, por eso reflexionamos, por eso investigamos, porque queremos conocer la verdad de las cosas. Entonces nosotros estamos lejos de aquella actitud relativista que había denunciado con mucha fuerza Benedicto XVI, ¿verdad? Entonces, debemos resaltar esto, yo resalto esto en la vida de San Hilario. Y otra cuestión que también resalto en la vida y en la doctrina de San Hilario es que la reflexión debe transformarse en una oración y la oración debe transformarse en una reflexión, ¿verdad? Es decir, una vida íntima de diálogo con Dios, y esa vida íntima de diálogo con Dios es la oración y la reflexión que se hacen uno, ¿verdad? Eso es lo que resalto en San Hilario de Poitiers. Y lo que resalto en San Eusebio de Vercelli es la cuestión de no doblegarnos a la moda del momento. La moda del momento es aquella moda que viene de Nietzsche, la muerte de Dios y la anulación de la verdad. La moda del momento es el escepticismo que viene justamente de Kant y que nos impide volver a la filosofía perenne, a valorar los principios inmutables que profesa nuestra Iglesia Católica, que hace realmente su doctrina perenne. Hay muchas modas, hay muchas modas. Nosotros, como bien nos indica San Eusebio, no podemos obligarnos a la moda. Tenemos que aferrarnos a los tres pilares que tiene nuestra iglesia, que es justamente la tradición, la Sagrada Escritura y el Sagrado Magisterio, ¿verdad? Y buscar sobre todo la ciudad futura, ¿verdad? La definitiva Jerusalén celestial. Sin olvidarnos, ¿verdad? Obviamente, como bien resaltaste hace rato en la vida de San Máximo, ni en la vida de San Ambrosio, sin olvidarnos de las cuestiones terrenales. Y de San Jerónimo, el amor por la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que como bien mencionaste, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo mismo. Y San Jerónimo se pregunta, y lo menciona el padre, el Santo Padre Benedicto XVI en esa catequesis, ¿cómo es posible vivir sin la Sagrada Escritura? Y nosotros respondemos que es imposible vivir sin la Sagrada Escritura porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el logo, el verbo encarnado. Cristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios, es la vida. Él mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, es imposible vivir sin la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra vida sería nada. Ese es el humanismo más verdadero que existe. El humanismo cristiano es el humanismo más verdadero que existe. Y si queremos decir con mucha más claridad, el humanismo católico es el humanismo más excelente y más maravilloso y más alto que existe. No podemos nosotros negar eso y debemos defender con mucha claridad. ¿Por qué? Porque justamente solamente ha sido el cristianismo el que ha enaltecido a la vida del hombre. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Poco inferior a los ángeles lo hiciste, ¿verdad? Salmo 8.
Y ya en el Génesis se lee, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es imposible combatir contra esta dignidad del hombre que nos presenta el cristianismo. Pero solamente eso quería mencionar, Ignacio, conforme a lo que habías dicho. Ahora que dicho sea de paso, fue un excelente resumen, una muy buena introducción a lo que son, a lo que fue la vida y la obra de estos padres de la iglesia. Gracias, Víctor. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Ahí, Seferino, padre Seferino, por favor, adelante. Muy bien, no sé si me escucha bien. Te escuchamos. Eh, Muy bien, primeramente quiero felicitar al grupo realmente por esta iniciativa y estaba escuchando así atentamente eh, la exposición, la presentación del compañero Nacho. Y realmente la primera cosa que me viene en mente es quiero felicitarle por esta iniciativa, porque eh, falta interés debe realmente esta catequesis, eh, sobre todo nosotros los católicos a veces somos muy débiles en este campo y realmente me parece muy interesante lo que ustedes ofrecen a la gente, sobre todo a los que quieran unirse a a esta charla. Y quiero manifestar también a Che Gusta y Teveía lleva justamente lo que hace falta es volver a la actitud, volver a rescatar realmente esta actitud de los padres de la iglesia. Ellos se esforzaban demasiado por fundamentar lo que es la doctrina de la iglesia. Y hoy en día la debilidad, yo que estoy trabajando en la zona rural, en una parroquia rural, realmente la debilidad está justamente en esto. A veces la gente no entiende lo que cree, no entiende lo que cree y como dice en primera de Pedro 3:15, el fundamento de la teología fundamental es que hay que dar razón de nuestra fe, hay que dar razón de lo que creemos. Entonces, estos padres de la iglesia se esforzaron demasiado para dar eso, para clarificar la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y por eso a mí me parece fantástico, fantástico esto. Y porque a veces tengo que confesar también que a veces evaporamos la parroquia, a veces ya es muy difícil a veces de leer, de actualizar, a veces tenés que organizar reuniones, encuentros, así a veces ya es muy difícil de profundizar en estas cosas, pero es muy necesario y realmente ahí la participas ahora porque años por un llegué ahí se me mandó a preocupar con a la importancia de los padres de la iglesia y volver a realmente a rescatar la importancia y el legado que ellos no, nos dejaron. Eh, Sobre todo esto para clarificar nuestra doctrina, porque ellos se esforzaban para poner la base, para poner la base y entonces eh, se siente demasiado hoy en día esto en nuestras pastorales. Eh, la gente a veces no entiende lo que cree, a veces eh, discute, o sea, es muy pererí, es muy débil en realmente en su fundamento, en su fe, y es muy necesario realmente volver a estos padres de la iglesia. Eh, y el espacio que ustedes ofrecen, esta catequesis,
Realmente, aunque a veces tenemos estos materiales del Papa, a veces necesitamos así personas como ustedes para volver a leer a estos grandes. Así que nada más que felicitarles y desearles realmente que sigan con esta iniciativa. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Severino, por tus palabras. Realmente nos anima también para seguir difundiendo un poco el pensamiento católico, porque en el fondo era eso un poco la finalidad de la asociación, para poner en el escenario del debate el pensamiento católico. Porque si algo quiere hacer o quieren hacer los enemigos del cristianismo es excluir al pensamiento cristiano, sacar un poco de la ecuación, porque molesta, pues el cristianismo molesta, pues. Te viene a hablar de una verdad absoluta en el mundo de verdades, es complicado. Comentando un poco más, ahora me vino en mente, ¿verdad? Lo que el padre estaba mencionando sobre el testimonio de los padres. Cuando aborda la vida de nuestro San Ambrosio, al final, el Papa Benedicto parafrasea un poco su libro, Introducción al Cristianismo, y dice, en ese libro, Introducción al Cristianismo, el Papa Benedicto utiliza un poco una metáfora para cuestionar, digamos, la incoherencia teológica de algunos teólogos. El teólogo que no se prepara y ni es coherente con lo que cree, es como una suerte de payaso. La gente se da cuenta, se ríe del teólogo. Es un payaso, dice el Papa Benedicto, cuando no tiene coherencia. Porque así como los pastores de repente conocen a su pueblo, el pueblo también conoce a sus pastores. Y es bastante duro, ¿verdad? Bastante duro el Papa Benedicto. O sea, es duro intelectualmente, digamos, ¿verdad? Porque utiliza una metáfora un poco para ilustrar la falta de coherencia de los teólogos, ¿verdad? Y poniendo como ejemplo un poco a los padres de la iglesia. Esto ya habíamos comentado al principio, pero yo tengo entendido que una de las razones por el cual el Papa Benedicto hace esta fantástica catequesis es un poco en el contexto de la especulación histórica del porvenir de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué le espera a la iglesia en el futuro? Y algo así como las catacumbas había respondido el Papa Benedicto. El martirio por ahí. Entonces hay que volver al ejemplo de los primeros padres. Cuando viene la crisis, ahí se sabe quiénes son cristianos y quiénes no, ¿verdad? Quiénes son pastores de verdad y quiénes no, ¿verdad? Ahí uno sabe, ¿verdad? Entonces estas crisis también sirven de alguna manera para purificar, para purgar, para saber realmente en qué es lo que se cree, ¿verdad? Yo recuerdo una de las conferencias de uno de mis maestros, de mi gran maestro, que siempre también parafraseaba al padre Pepe Bancuesta, ¿verdad? Él tenía 2 libros nomás, luego que leía, decía el padre Pepe. El Zaratustra de Nietzsche y la Sagrada Escritura, decía. Uno para meter en crisis su fe y el otro para seguir sosteniendo su fe, ¿verdad? Era un poco la manera que explicaba el padre Bancuesta, ¿verdad? La crisis en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, el refugio ante estas crisis de los fundamentos que nos caracteriza o que caracteriza nuestro tiempo, lo encontramos en la iglesia primitiva. Eso es lo que dice el Papa. Los padres de la iglesia. Ahí está el ejemplo. Habíamos dicho también que cuando emerge el cristianismo no era la verdad, era una de las tantas verdades. Una verdad mínima, de hecho, comparado con otras verdades ya instaladas, promovidas en escuelas, etcétera, etcétera. No, el cristianismo era una pequeña verdad nomás. Hasta que, por inspiración del Espíritu Santo, a pesar de los martirios, a pesar de la persecución, se fue instalando en la historia. Y en los 300 años, 400 años se había propagado en toda Europa, había crecido de una manera extraordinaria. Y se constituyó en la verdad, ¿verdad? Y eso volvió a entrar en crisis, digamos, con la modernidad. Este abandono de la verdad cristiana, de rechazar un poco todo lo que es cristiano, ¿verdad? Y desembocamos en esta crisis.
Yo creo que una de las grandes crisis de la que no habla o no se habla es un poco el abandono de la doctrina cristiana, de la visión cristiana, de la cosmovisión cristiana, y que Víctor bien mencionó, ¿verdad? Especialmente uno de los grandes paradigmas, el paradigma antropológico cristiano. Abandonamos eso. Aquí Guillermo dice, en diálogo con cristianos no católicos. A ver, leo esto, Guillermo. En diálogo con cristianos no católicos, me manifestaban que por qué los criticábamos las traducciones hechas a la Biblia, siendo que la Vulgata fue hecha por San Jerónimo Latín y en su momento y aún ahora no se podía tener 100% de certeza que es la verdadera. ¿Qué puede uno arguir? Dice. Bueno, yo voy a responder una respuesta que había rendido, ¿verdad? En, en teología fundamental, ¿verdad? La auténtica interpretación de la Sagrada Escritura la tiene el magisterio. O sea, la iglesia tiene la auténtica interpretación de la Sagrada Escritura, porque la Escritura un poco es fruto de la tradición de la iglesia. No sé si hay algún teólogo, posiblemente el padre Seferino, que sea más versado en esta cuestión. Pero sí, uno de los grandes debates ahora tiene que ver también, o sea, también fruto de esa pérdida de la univerdad es un poco la interpretación que se le da a la Sagrada Escritura, que también viene de la mano con el Renacimiento y la modernidad, digamos. En ese periodo se da un poco también el auge de la Reforma, después, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas las denominaciones que fueron emergiendo, ¿verdad? No sé si esa es tu pregunta, mi estimado Guillermo. Eh, pero hay diálogo, hay grandes ejemplos, por ejemplo, el cardenal Newman, que tenía una interpretación. El cardenal Newman es un gran teólogo, un gran intelectual, digamos, que después vuelve al cristianismo católico. Hay varios ejemplos, claro ejemplos, de ambos bandos, lastimosamente, ¿verdad? Generalmente los que salen de la Iglesia Católica no son, y esto me pueden discutir, ¿verdad? Con toda libertad, por favor. A mi modesto parecer, no son personas muy instruidas en el campo de la Sagrada Escritura y la teología, ¿verdad? Lo que abandonan, digamos, la fe católica. Generalmente son personas que realmente no están instruidas y formadas en el campo de la teología, etcétera, de la escritura, y viceversa. Las personas que ingresan al catolicismo son personas del nivel del cardenal Newman, entre otros biblistas centroamericanos, norteamericanos, Casanova creo que era el apellido, entre otros exponentes, digamos, que una vez que hayan estudiado la Sagrada Escritura se vuelven católicos, ¿verdad? No sé si alguien tiene una pregunta, comentario, siéntanse libre, por favor. Esto es una clase, un diálogo de discutir, de disentir, de opinar. Buenas noches, profe y compañeros. A mí particularmente me Buenas noches, llamó la Pablo. atención que ya en ese tiempo, ¿verdad? Existían los padres de la iglesia esa preocupación por la cuestión social. A veces cuando, o al menos yo pensaba, padres de la iglesia, cuestiones teológicas, cuestiones de fe, pero también lo que me llamó la atención y algo llamativo e interesante para mí fue también esa preocupación social, ¿verdad? Que a veces decimos, no, la iglesia a partir del siglo XX recién, ¿no? Con el Papa León XIII recién se preocupa por la cuestión social, pero no. Ya podemos encontrar varias cuestiones interesantes ya mucho antes, ¿no? En los primeros tiempos de la iglesia. Y eso fue bastante llamativo e interesante para mí y me invita a profundizar también. Y eso quería compartir con ustedes.
Excelente, Marcos. Yo te animo a leer, Marcos, los sermones de Navidad de San Ambrosio. Eso es cualquiera que no sea católico o católico de derecha, como se dice ahora. No existe católico de derecha, pero católico de derecha que le lea a San Ambrosio el sermón de Navidad, probablemente va a decir, pero este es un marxista, ¿verdad? Comunista, ¿verdad? Pero el Papa deja en claro, por ejemplo, cuando él aborda la vida de San Máximo de Turín, los sermones, él contextualiza primero, o sea, ¿en qué contexto dice San Máximo lo que dice, ¿verdad? Esto de denunciar la desigualdad social. Y él, mira, lo que pasa es que hay una crisis económica a causa del asedio de los bárbaros. Oye, estaba ahí lo mitad y se aprovechaban de la gente. A mí me llamó mucho la atención eso realmente, ¿verdad? Es una praxis desde siempre había sido eso de lo que pasaba en la pandemia, por ejemplo. En la pandemia, por supuesto, hay aspectos muy positivos que podemos resaltar, ¿verdad? De esta crisis global. Pero también tenemos que decir que hay cristianos que se aprovecharon de sus hermanos cristianos, digamos. Aprovecharon la fragilidad, la necesidad. Yo creo que no. Y esto es una opinión mía, ¿verdad? Yo acá simpatizo totalmente con San Máximo, ¿verdad? Pecado mortal para mí eso. Pecado mortal. Aprovecharte del débil, del frágil, del necesitado, jugar con la necesidad de la gente. Para mí eso es pecado mortal. No para mí, para San Máximo. Por lo menos San Máximo simpatizo totalmente, ¿verdad? Y eso ya pasaba en el siglo III. A mí también, Marco, yo también tenía ese parecer, digamos. Y gracias a esta lectura uno encuentra estas cosas, ¿verdad? Ya desde el principio hay cuestiones de preocupación social. Desde el principio, en San Pablo, en los padres que hemos leído, de alguna manera también tienen una dimensión social, o tienen una propuesta social ya, digamos, bien configurada, que se va desarrollando a la historia, digamos. Y todo depende del tiempo al cual uno pertenece, ¿verdad? Es lógico lo del Papa que mencionaste, León XIII, porque se estaba viviendo el segundo gran periodo de la Revolución Industrial. De hecho, él sentencia, esto es peor que la esclavitud, ¿verdad? La explotación a la que eran sometidos los hombres libres cristianos ya con la esclavitud abolida era peor que la esclavitud. De hecho, también fue tratado de marxista, dicho sea de paso, era el Papa por su encíclica, Rerum Novarum, entre otras, ¿verdad? Y bueno, la preocupación social la encontramos en los padres, y especialmente en el siglo III. En el siglo III, ahí encontramos a San Máximo de Turín y San Ambrosio de Milán, entre otros padres, entre otros, ¿verdad? Creo que levantó la mano Ferino. Beatriz. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Corregime, Ignacio, si me equivoco. Un poquito la frase esta me llamó mucho la atención, me caló hondo, súper espectacular genéricamente, pero esto yo creo que es súper actual. Vivir con cuentas es vivir en la esclavitud, algo así, ¿no? O estoy inventando esa frase. Un poquito era la idea. Perdón, Beatriz, no escucho bien realmente. No sé si es mi internet o... Voy a tratar de terminar. Me llamó mucho la atención, no sé si yo lo ve en esta frase esto, vivir con cuentas es vivir en la esclavitud. Es un poquito lo que uno de los padres, creo que San Máximo dijo. Le estoy poniendo ya en su boca algo que no dijo. Un poquito era la idea esta. Bien, a ver, voy a tratar de hacer un esfuerzo mental, memorístico, digamos. Yo no recuerdo haber leído eso, cosa que no quiero decir que no dijo. Yo no recuerdo haber leído de esa expresión, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que él dice algo así como, mira, comprar está bien, dice él, hacer uso de tus bienes, perfecto. Lo que está mal es aprovecharte del necesitado, porque había mucha necesidad en el contexto de la crisis económica. O sea, vuelvo sobre lo mismo, porque él dice, comprar está bien, yo recuerdo, dice eso así textualmente, o sea,
Yo te estoy diciendo que el Papa parafrasea sobre San Máximo de Turín respecto a la situación social del siglo III, ¿verdad? En el sector italiano del Imperio Romano, ¿verdad? O sea, aparentemente los bárbaros atacaban por un lado, por otro, en fin, empezaba a caer el imperio, ¿verdad? Y empezaba a manifestarse las crisis. Él dice eso, o sea, comprar está bien, lo que está mal es aprovecharse del necesitado y no ayudar al no cristiano. Cada uno piensa en sí mismo, nadie piensa en los demás. Eso es lo que dice textualmente. Uno no piensa en la necesidad del otro, dice así textualmente. Y ando ahí es el cristiano más o menos. El cristiano no piensa en el cristiano, mucho menos piensa en el pagano. Y había cristianos que tenían buen pasar. Y le denuncia directamente, le reclama a los San Máximo de Turín. Ya no, no puede, o sea, y San Ambrosio ni qué decir, no puede dormir tranquilo mientras tu hermano duerme en el piso. Pero entiéndase el contexto, el Papa insiste en eso, en realidad esto pertenece a un contexto, a una situación histórica en concreta, ¿verdad? Insisto, o sea, los sermones de yo creo que el Padre Severino sabe bien, ¿verdad? Ese sermón fantástico de San Ambrosio, sermón de Navidad, de Nochebuena, donde, che, no podemos nosotros ya caruponar en el hermano cristiano ahí, nada, pues convidarle un plato de comida en Nochebuena, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Y pues, acá no podés ser apático, indolente ante el dolor de tu hermano. Son incoherentes, o sea, pues por eso se apela mucho a la coherencia, a la conciencia social. San Máximo de Turín al menos insiste mucho en eso, los deberes sociales. Vos tenés deber no solamente con la iglesia, con tu comunidad tenés deber. Tener responsabilidades sociales como cristiano. Y eso se puede actualizar en nuestra época. Ahora tenemos responsabilidades con nuestra iglesia y con nuestra sociedad, ¿verdad? Por lo menos no te voy a aprovechar del pobre necesitado, vos que sos cristiano. Ni vos hará, ¿verdad? Al que necesita. Acá levantó la mano el padre Fray Marcelino, adelante. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicidades Bien, ahí bien. a Víctor y a Nacho por llevar adelante estas exposiciones sobre el pensamiento patrístico de Benedicto XVI. Aparte de todo lo que ustedes llaman como recalcando, también Benedicto XVI, hay que recordar que el Papa Ratzinger había participado en el Concilio Vaticano II y que es un concilio pastoral. Su preocupación es volver a los orígenes. Entonces, viendo esa situación de que nos estamos alejando mucho de los orígenes, este Papa del Espíritu Santo, ¿no? Con su catequesis nos devolvió a esa memoria. Estaba diciendo, fíjense ustedes, hemos hecho el Concilio Vaticano II y es para mirar los primeros siglos de la Iglesia. Y en los primeros siglos de la Iglesia se gestó el ímpetu del Espíritu, ¿no? Subrayando esto, también quiero hacer un énfasis en el tema de la cuestión social, porque hoy en día parece ser que el socialismo, el neomarxismo y los marxistas son los propietarios, ¿no?, de las cuestiones sociales, pero en realidad la cuestión social es una herencia ya en el cristianismo de los mismos profetas. Ahí tenemos a estos grandes profetas como Jeremías, Isaías, lo que denuncia todo un sistema, un montaje político, económico, religioso en función a la explotación del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero, ¿no? Entonces, es importante como hacer memoria ya mirando a los mismos profetas. Y aquí hay una cuestión también muy interesante, si es que lo contextualizamos en San Pablo, en la carta a los Corintios, ¿no?
creería en el capítulo 11, trata una cuestión muy interesante, una controversia comunitaria, porque la comunidad se reúnen y traen la comida. Primero se hace el ágape, primero se come y después pasan a la Eucaristía, a la fracción del pan. Y bueno, ¿y qué hicieron los ricos y los compadres, los compinches? Hicieron una especie de grupos y se fueron a comer entre ellos, mientras los pobres estaban observando el espectáculo. Entonces San Pablo denuncia eso y dice, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Acaso ustedes no tienen posibilidades para comer en su casa, para venir aquí a hacer este espectáculo deslenable? Y después lo pone en directa vinculación con la Eucaristía. Lo pone en este contexto. Yo no soy biblista, ni tampoco soy exégeta, pero al menos desde el contexto lo puedo encarar de esta manera. Y dice, si ustedes estaban haciendo eso, comiendo frente a los pobres, no comieron en comunidad, no hicieron el ágape, y no hicieron partícipe a todos de la fracción, esto de su pan común. Ahora, ¿cómo quieren venir a comer el cuerpo y la sangre del Señor? Y ahí viene esta exhortación. Aquel quien coma el cuerpo y beba la sangre de un modo indigno, come y bebe su propia condenación. Y el contexto está en relación a los pobres. Para no olvidarnos esto, ¿no? Y para no desatinarnos y creer de que estos neosocialistas son, ¿no?, una especie de los abanderados de lo que es la cuestión social. Esto está, siempre estuvo en la iglesia fue la que construyó hospitales, escuelas, universidades, mirando la necesidad, esto de que iniciemos aquí el reino de Dios y para proyectarlo después, ¿no?, al abrazo eterno de la Santísima Trinidad. Bueno, muy bien. Un poco de eso quería aportar, así que gracias de vuelta, Víctor, gracias, Ignacio. Muy bien, Gracias, Frank. gracias. En relación, si alguien no va a hablar, quiero mencionar algunas cuestiones en relación a lo que dijo Marcelino. Adelante. Bueno, una cuestión que yo siempre observo y lo debo decir con toda la seriedad posible es que realmente la única institución, podríamos llamar eso, a la Iglesia Católica de esa manera, aunque no sea la manera más adecuada, pero podríamos decirlo nosotros de esa manera, la que vela por la integridad de la persona humana es el cristianismo, la Iglesia Católica, ¿verdad? Por eso ha enaltecido tanto al ser humano, por eso le ha llenado de dignidad a la luz de la tradición, a la luz de la Sagrada Escritura y a la luz del Magisterio. Y estos tres elementos están íntimamente relacionados. Bueno, en virtud a la cuestión social, en relación a lo que bien lo mencionó Marcelino, no se puede ser católico y socialista o comunista al mismo tiempo. No se puede, porque justamente los principios se excluyen. Diametralmente opuestos está el cristianismo y el comunismo. Y en realidad, a partir de las reflexiones que he venido haciendo, el comunismo pone al tener sobre el ser, pone al tener sobre la persona. En realidad debe ser al revés. El centro debe ser la persona. Bueno, y el centro de la persona es Cristo. Y el comunismo, el socialismo excluye a Cristo de la realidad, niega a Cristo de la realidad. Entonces, esto mencionamos nada más porque muchas veces cuando hablamos de cuestiones sociales dentro del cristianismo se tiende a aceptar la postura marxista comunista y nosotros no podemos aceptar esa postura ni tampoco la postura capitalista, ¿verdad? Nosotros, en vez de acumular tesoros en la tierra, debemos acumular tesoros en el cielo. No quiere decir eso que despreciemos y que anulemos también la naturaleza humana, no. Debemos tener, sí,
pero nunca debemos tener sobre nuestro ser. Lo que importa es la persona. Eso es lo que quería mencionar. Y nosotros, encierro con esto, como diría el maestro Secundino, nosotros los cristianos no necesitamos de ninguna ideología para transformar el mundo. El mundo ya fue vencido por Cristo. Ya no hay nada nuevo bajo el sol. Cristo ya lo reveló todo. Ya está todo revelado. Absolutamente todo. Cristo venció el mundo. Cristo es el centro de la historia. Cristo es el centro del hombre. Cristo es nuestra felicidad. Cristo es nuestro camino, nuestra vida, nuestra verdad. Cristo. No otra ideología. Ninguna ideología va a llenar al hombre como llena a Cristo. Y esto muchas veces nosotros nos olvidamos y queremos abrazar ideologías ajenas a nuestra doctrina. El cristianismo no es una ideología, el cristianismo es una persona. Esto lo dice Ratzinger. El cristianismo es amor y Dios es amor. Entonces, el cristianismo, repito, no es ninguna ideología. Y como diría Maritain, toda revolución que no transforma los corazones es hueca, es sin sentido. Y como diría mi gran maestro Juan Ramón Cano, la única y verdadera revolución de la historia de la humanidad es el cristianismo. Y con eso nosotros comenzamos estas catequesis hace 3 miércoles atrás, ¿verdad? Que la única y verdadera revolución que ha sucedido en la historia de la humanidad es el cristianismo, porque a partir del cristianismo ha cambiado totalmente la cosmovisión del mundo. El hombre ya no es solamente un ser racional, ya es imagen y semejanza de Dios. El hombre es en cierta medida un ser sagrado. La historia ya no es de manera de eterno retorno. La historia tiene un comienzo y tiene un final. Y en fin, podemos citar muchas cuestiones, ¿verdad? Muchas cuestiones. Solamente eso quería mencionar, agregando más lo que decía Marcelino. Seferino, adelante, padre. Bueno, yo también quiero agregar algo porque siempre ha manifestado en toda así, reunión, en la asamblea que siempre tenemos aquí en nuestra diócesis de San Pedro, es que el tema de que la iglesia parece que va perdiendo su función profética con relación al tema social. Y San Máximo de Turín que hacía era denunciar realmente esa desigualdad, denunciar eh, esa injusticia que se cometía contra el hermano. Y justamente la iglesia tiene que recuperar, y se siente demasiado eso, cuando hay una controversia así política, cuando hay un problema social que surge, la gente reclama demasiado la presencia de la iglesia. Entonces, es necesario realmente que la iglesia recupere esa función profética, porque a veces se interpreta que la iglesia, o sea, los sacerdotes, los que trabajan en la iglesia, simplemente tienen que opinar sobre el tema espiritual y no sobre el tema social. Y a veces Jesús vino para salvar justamente a la persona en su totalidad. Vino a salvar a las personas. Me acuerdo cuando el país Villagra explicaba cuando le presentaron a Jesús la moneda donde está la imagen del César. Y cuando Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es que devuélvele a César su imagen, que es el dinero,
y devuélvele a Dios lo que es la imagen del ser humano, porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la iglesia no puede desentenderse del tema social, del tema de la denuncia, de la injusticia, de la corrupción que hay, que vivimos día a día. Entonces, a veces eh, eh, se ve muy débil eso, es muy débil. Entonces, la iglesia tiene que recuperar justamente esta función profética. Y a veces escuchamos así, en cada cupé que la iglesia denuncia la injusticia, pero solamente se queda en la denuncia, no hay ninguna propuesta. Y cuando hay denuncia de por medio, tiene que haber propuesta. Y después de la propuesta, la acción. Entonces, tipo que a veces eso es lo que se tiene que recuperar. Yo estoy compartiendo con ustedes lo que siento desde el trabajo pastoral y esto a rescatar lleva a San Máximo de Turín porque el tema de la denuncia, nosotros que vivimos en el norte, vivimos aquí, se siente demasiado. Ahí, la vez pasada me tocó acompañar a una comunidad en el Chaco. Hace 6 meses que no llueve más, impresionante, se lamentan, país lleno de mina, país. Entonces, a veces realmente uno se siente también impotente ante esta realidad y eh, simplemente quería resaltar esta parte. Muchas gracias. Muy bien, gracias, padre. En un análisis que había hecho en un artículo, uno de nuestros grandes críticos, crítico social que tenemos acá en Paraguay, ¿verdad? Eh, Analizando un poco todos los presidentes de la República que hemos tenido a lo largo de la historia. Casi el 85-90% fueron católicos, o dicen ser católicos. Los senadores, parlamentarios, al menos en el periodo democrático, y en su mayoría son católicos también. Y bueno, la realidad un poco muestra, en la praxis un poco muestra otra cosa, ¿verdad? No es muy católico el procedimiento en el que caemos cada 5 años, ¿verdad? Yo creo que si San Máximo estuviera vivo y presenciara un poco nuestras elecciones, por hablar más las elecciones, o el proceder, digamos, de algunos católicos de buen pasar, haría lo mismo que hizo en el siglo III, ¿verdad? Denunciar como pecado mortal a aquellos que se aprovechan de los débiles, de la necesidad de la gente, porque, bueno, eso es lo que pasa un poco en Paraguay, ¿verdad? No solamente en Paraguay, en todas partes, ¿verdad? Este es el mundo en el que vivimos, este es el mundo real. Y en este mundo hay que vivir el cristianismo, tenemos que vivir nuestra fe, ¿verdad? Y voy a contar por una anécdota ya que el padre mencionó, ¿verdad? En un apostolado que hacíamos en una comunidad muy pobre de San Bernardino. Y San Bernardino es una ciudad veraniega que donde va gente de muy buen pasar a visitar su quinta, su casa de fin de semana, de verano, una cosa de esa. Y tiene su temporada. Cuando acaba la temporada, San Bernardino, salvo las comunidades alemanes, es un pueblo bastante precario, digamos. Es muy lindo superficialmente, pero en cuanto al movimiento económico, no pasa muy bien esa gente. O sea, solamente hay que aprovechar la temporada. La gente se dedica a aprovechar la temporada. Y empezamos a hacer un apostolado en un sector muy precario, a llevar víveres en un invierno frío, de sequía, como menciona el padre. Y bueno, un muchacho con quien hacíamos el apostolado empezó a sentir cierta desesperación, ¿verdad? Y impotencia, como bien menciona el padre. Y recuerdo un poco lo que el padre Modesto, mi padrino, nos dijo, que nosotros somos siervos inútiles.
que tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, que no somos Mesías. El Mesías ya vino, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer nada. Tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, como siervos inútiles que somos. Tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Peor es no hacer, teniendo la posibilidad de hacer, de ayudar. Y bueno, y si no ayuda, por lo menos no estorbe y no moleste y no te aproveche de la gente, ¿verdad? Es lo que diría un poco San Máximo si estuviera, si viniera a analizar un poco a vivir en Paraguay unos 5 o 10 años, ¿verdad? Todos los sermones que habíamos escuchado cada domingo, ¿verdad? Bueno, esto un poco para reflexionar en cuanto a la cuestión social, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna... Ah, San Jerónimo, esto me faltó decir, ahora me acordé. San Jerónimo, después de traducir la Sagrada Escritura, va a Tierra Santa, o mejor dicho, es en Tierra Santa donde él va a traducir. Y ahí él funda unas comunidades para hombres y para mujeres y un hospedaje para recepcionar a la gente que va de peregrinación a Tierra Santa. Eso ya en el siglo III. San Jerónimo decía, mira, hacía una suerte de reflexión, como María y José no tenían lugar donde hospedarse, el forastero, el que viene, representa un poco también a María y a José y al divino niño Jesús, ¿verdad? Por supuesto, que tuvo que nacer en un pesebre, o sea, el dueño del universo nació en un pesebre porque la gente era un poco apática, ¿verdad? Era un poco indolente, era egoísta. Y nosotros como paraguayos tenemos un poco ese mote de ser un poco muy gentiles. No sé si se ha perdido o no, ¿verdad? Pero los extranjeros que vienen dicen que a pesar de todo el Paraguay sigue siendo un país muy hospitalario, ¿verdad? De hecho, el Papa nos elogia diciendo que si quieren conocer a un cristiano tienen que conocer a un paraguayo, ¿verdad? Y bueno, eso un poco para eh, concluir lo que me faltó respecto a San Jerónimo. No sé si hay un comentario más, alguna pregunta. Ignacio, Sí, quisiera mencionar algunas cuestiones referentes a la propuesta de la Iglesia en cuestiones o en materias sociales, ¿verdad? No olvidemos que siempre la propuesta de la Iglesia va a estar ver la dignidad de la persona humana. En todos sus discursos, la Iglesia ve a la persona humana como la más sagrada que existe en este orden natural, y con expresión a Santo Tomás de Aquino, la persona humana es lo más perfecto que existe en el orden natural. Por lo tanto, debemos de respetarla, amarla, valorarla. He ahí aquel mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, una propuesta es el respeto a la dignidad de la persona humana. Otra cuestión que siempre se observa, se lee, se entiende es que en toda condición política debe haber una condición ética. Es decir, no se puede separar la política de la ética o la ética de la política. Cuestión que se separó en la Edad Moderna y que viene hasta nuestros tiempos y que ha causado estragos, ¿verdad? Y ya vemos que en condiciones políticas o en cuestiones o en materias políticas no existe una ética. Debemos volver a la ética. Y la ética es una reflexión sobre los actos humanos, es un hábito. Por lo tanto, siempre debe haber una cuestión ética en las cuestiones políticas. Tenemos dos propuestas: dignidad a la persona humana, condición ética necesaria al lado de la condición política. Y por otra cosa digo bien que resalta la doctrina social de la Iglesia es el bien común. Es una propuesta clara, el bien común. Entonces, debemos nosotros pelear, luchar, promover por sobre todo el bien común. ¿Y qué es lo que es el bien común? Es el bien de todas las personas en su nivel sociopolítico, socioeconómico.
es algo propio de la naturaleza humana. Es algo mucho más que lo que mencioné, pero en lo pronto podemos decir eso, ¿verdad? El bien común. La otra cuestión, la otra propuesta es una educación. Y ahora vimos, por ejemplo, en San Jerónimo, la educación que tienen que dar los padres a los hijos, ¿verdad? Una educación en su aspecto integral, ciencia, valores, eh, tanto humanos como religiosos, ¿verdad? Entonces, hoy día se ha dejado de lado la educación religiosa. Y tenemos que volver a una educación religiosa, a los valores religiosos que son valores inmutables, que son valores necesarios para que nosotros podamos tener una conciencia clara también de lo que es vivir al lado del otro, que justamente somos seres sociables por naturaleza. Y la otra propuesta también es la verdad. No podemos nosotros desentendernos de la verdad de quién, de la verdad de la persona, de la verdad del mundo, de la verdad de Cristo mismo. En última instancia, la propuesta es siempre ver al otro como realmente es una persona donde habita Cristo. Y por lo tanto, a partir de esta mirada, la iglesia encamina toda su doctrina social de la iglesia. En la doctrina social de la iglesia, el centro es Cristo y en el centro de Cristo está el hombre. Por eso es bien esclarecedor aquel documento Gaudium Spes en el Concilio Vaticano II, el numeral 22, que ya lo mencioné en el encuentro anterior. Cristo es la medida del hombre. El Logos que se encarna viene a mostrarnos a nosotros quién es el hombre. Y cuando Cristo viene a mostrarnos quién es el hombre, por lo tanto, vamos a velar por el hombre en su integridad, en su integridad. Por lo tanto, tenemos que nosotros recuperar estos elementos básicos que mencionamos y que encontramos justamente en la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia es una propuesta a los males sociales y políticos que acontecen justamente en nuestra actualidad. Eso nomás quería mencionar para cerrar un poco esta cuestión sobre la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Gracias, Víctor, por el análisis, la reflexión. Bueno, muchísimas gracias. No sé si podemos ir cerrando. Tenemos 2 encuentros más. Vamos a tratar de, como bien dijimos al principio, desarrollar la otra semana 10 catequesis y dejar para el último a San Agustín. San Agustín, como ya mencionamos, el Santo Padre Benedicto XVI le dedica 5 catequesis. Para mí, uno de los textos más maravillosos sobre San Agustín, ¿verdad? Yo no sé, Víctor, si tu micrófono, tu cámara está retrasada, creo. No sé, yo creo que funciona bien hasta ahí. Bien, porque de repente te callé y seguí gesticulando nada más, pero es una cuestión del internet. Yo creo que podemos cerrar, Víctor. Sí, podemos cerrar sin problema. Muchísimas gracias, señores, realmente por